Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Rata contagiosa, eso fue lo que un hombre español escribió a su vecina en la camioneta, a su vecina, una médica ginecóloga en Barcelona, en España. Hoy, más que nunca, hay una preocupación por el vecino. En esa preocupación hay un alto ingrediente de miedo, miedo al contagio, a veces un miedo irracional. Aquí en Colombia también ha habido varios casos y no pocos de acoso y amenazas a médicos de parte de sus vecinos. El virus hace que la vecindad se convierta en una preocupación epidemiológica que saca lo peor de algunas personas. De otras, en cambio, saca lo mejor. En Colombia, cientos de organizaciones, de familias, de particulares están ayudando a quienes están pasando hambre durante la cuarentena. Además de los mercados y ayudas del Estado, muchos se han preocupado por sus vecinos y porque ellos estén bien. Con las fronteras y los países vecinos está pasando algo similar. Sin el grafiti de ratas asquerosas, en Estados Unidos el mensaje es parecido para los inmigrantes extranjeros. En una movida sin precedentes en ese país, el presidente Trump prohibió la entrada de no ciudadanos, de no estadounidenses, por 2 meses a ese país. En Colombia hay que decir que también hay varios trumpistas, alcaldes de pueblos y ciudades grandes y pequeñas. Me acuerdo del gobernador de Boyacá que intentó cerrar las fronteras de su departamento para evitar la llegada del virus. Una actitud similar subyace en las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá cuando anuncia que no dejará salir a trabajadores del sector manufactura y construcción al mismo tiempo en Bogotá, porque eso es hacer que los pobres se vayan a trabajar en los barrios más ricos, donde hay más casos de coronavirus, y lleven de vuelta el virus a sus barrios populares. Por esta misma vía podría alguien terminar proponiendo un muro, el gran muro entre el norte y el sur de la capital colombiana. Personalmente creo que el mundo es mejor cuando se puede tener fronteras abiertas, un mundo abierto a la gente, es un mundo abierto a las ideas. Espero que los cierres, las miradas nacionalistas, la crisis de la globalización no nos lleve al ensimismamiento y a la xenofobia a propósito del coronavirus. Pero lo que sí hará el virus, sin duda y con toda razón, es que nos empecemos a fijar cada vez más en nuestros vecinos. ¿Cómo va el virus allá, por ejemplo? Porque si bien la globalización está en crisis, al coronavirus ni las fronteras más herméticas lo han detenido. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca, entonces vamos a darle una mirada a nuestro vecindario. Hoy estamos en directo, son las 9:03 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Nuestro vecindario, a propósito de esto, hoy el director de la OMS para América Latina dijo que el epicentro del coronavirus viene pasando y viene transitando, comenzó en China, después estuvo en Europa y ahora llega a las Américas. Obviamente Estados Unidos es el caso más complejo, donde hay más casos. Sin embargo, aquí en el continente y sobre todo en los países con los que nosotros tenemos una frontera, el tema también se agita. Estos son un comparativo de los 3 factores principales. Este es el de contagiados por coronavirus en los países vecinos. Brasil tiene ya casi 50.000 casos, Ecuador tiene 22.160 casos, Perú 20.000 casos, Colombia registra con los últimos datos, esto es actualizado a hoy, 4.500 y Venezuela 311. El dato de Venezuela lo discutiremos más adelante, es problemático. ¿Qué están haciendo los países? ¿Qué están haciendo nuestros vecinos? Todos estamos haciendo casi prácticamente lo mismo. Ahora vamos a hablar con personas en cada uno de esos países para ver qué tal lo están haciendo, pero digamos, formalmente parece que todos tenemos las cuarentenas casi totales. Dame el comparativo, por favor. Ahí va. Entonces, construcción y manufactura operando, Colombia no. A partir del próximo lunes, algunos pedazos de estos sectores van a entrar. Venezuela no, Ecuador no, Perú no, Brasil sí. Tiene operando construcción y manufactura. Cierre de fronteras, todos tienen las fronteras cerradas, excepto Brasil, que tiene una apertura parcial. Prohibición de eventos en todos los países, cierre de restaurantes en todos los países, cierre de colegios y universidades en todos los países. El otro factor que todo el mundo está mirando es la capacidad
capacidad hospitalaria. ¿Cómo se comparan las capacidades hospitalarias? Y aquí utilizamos los datos de unidades de cuidados intensivos. Esto es del país de España, de un trabajo que hizo el periodista Jorge Galindo. Brasil tiene la capacidad hospitalaria más importante del continente, de Sudamérica, y de estos comparativos entre los 4 países con los que Colombia tiene frontera. Estoy aquí midiendo unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Brasil está muy lejos de todos, con 26 unidades, 27 casi unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. En total tiene 55.000. En segundo lugar está Colombia, muy por debajo, casi menos de la mitad, tiene 11 unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, 5.346. Perú está con 2,1, Ecuador con 2,1, en una situación mucho más compleja. A propósito de esa situación de Ecuador, 2,1 unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, es que vimos qué pasa cuando el virus se sale de control. Eso pasó en la provincia de Guayas. La capital de Guayas es Guayaquil. Allá está esta noche Cristina Bazán. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Cristina Bazán es periodista del diario Expreso de Ecuador, ha trabajado en televisión, ha estado en Ecuavisa y nos habla esta noche acerca de lo que está pasando en nuestro vecino país. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación para hablar de lo que está sucediendo en Ecuador y específicamente en Guayaquil, que es la ciudad más afectada hasta el momento. A usted por aceptar la invitación, Cristina. Tuvimos unas imágenes muy fuertes, desgarradoras, hace más o menos 2 semanas. Había gente que estaba dejando a los muertos en la calle, se estaban acumulando en las morgues. ¿Esta situación y este pico, entiendo, ha sido parcialmente superado? Pues sí, ha sido parcialmente superado, más que todo porque ya no vemos cadáveres en las calles. Sin embargo, eso no quiere decir que no sigan habiendo muertos. No en la dimensión en la que hubo entre las últimas semanas de marzo y las primeras de abril, pero todavía se sigue registrando. El número de muertos que se sigue registrando es mayor a la tasa que normalmente se registra en la ciudad y en Guayaquil específicamente. Cristina, hoy el New York Times publicó un artículo que dice que la tasa de mortalidad del Ecuador está subestimada en casi 30 veces. Es decir, mientras el gobierno reporta cifras oficiales que están un poquito por encima de las 500 personas fallecidas por contagio de coronavirus, el New York Times dice que la discrepancia ahí puede ser de incluso 7.600, no 500, sino 7.600. Los muertos son difíciles de ocultar, pensábamos en principio, pero nos damos cuenta que ahora también pasan desapercibidos. Sí, bueno, en realidad lo que pasó aquí es que nosotros tenemos 3 tipos de muertes, por así decirlo, ¿no? El primero, la oficial, de 560, que sobre se reportan por COVID, y luego tenemos unos 1.080, me parece, que son probables COVID, es decir, personas que han muerto durante la pandemia con síntomas de coronavirus, pero por falta de pruebas no se les puede atribuir la enfermedad. Sin embargo, han tenido todos la mayoría de los síntomas, han muerto así. Y lo que pasó la semana pasada es que el registro civil se cerró las cifras, por así decirlo, el registro de defunciones, y da cuenta que en Guayas, y específicamente en Guayaquil, lo que sucedió es que hubo 5.000 muertes solo en los primeros 15 días de abril, hubo 5.000 muertes de más a comparación del año pasado, de lo que se registra normalmente. ¿Y cómo se ha logrado como atajar el virus allá? Yo me imagino que la cuarentena se volvió más estricta, que la gente se asustó, se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ¿ha alcanzado el gobierno, por ejemplo, a aumentar la capacidad hospitalaria, a aumentar las redes de atención para las personas que están muy enfermas? Sí, lo que pasó es que nosotros teníamos una capacidad hospitalaria muy ilimitada. Nuestro sistema de salud estaba bastante abandonado por las autoridades nacionales y resulta que vienen un virus como este, sobrepasa nuestro límite y no había camas en los hospitales. La mayoría de las UCI que estaban
disponibles o deberían haber estado disponibles para esta enfermedad ya estaban ocupadas por influenza, dengue y otras patologías. Los hospitales ya estaban colapsados antes de que llegara el coronavirus y obviamente la llegada de personas requiriendo atención médica urgente y grave colapsó mucho más y por eso la mayoría de las personas fallecieron en casa. Ahora el gobierno ya ha ido poco a poco con el tiempo aumentando esta capacidad hospitalaria, pero no se puede, o sea, ya hubo muertos antes. Cristina, cuénteme un poquito cómo está la discusión política del momento allá en el Ecuador. Aquí en Colombia estamos teniendo una discusión que gira alrededor de cómo reiniciar la economía, tal vez cómo abrir algunos sectores de la construcción, de la manufactura allá. Esta discusión entre el problema del empleo, el problema del hambre de algunas personas y la necesidad de mantener la cuarentena también se está dando en el Ecuador. Sí, definitivamente se está dando en el Ecuador, muy parecido, ¿no? El primer problema es que esta cuarentena hizo que la mayoría de las personas, especialmente en Guayaquil, que es la ciudad más afectada, tuvieran que quedarse en sus casas y hay muchísima gente que vive del subempleo, del empleo informal, que no puede salir a trabajar, que vive y gana el día, que gana el día y come al día. Entonces, toda esa gente que no puede salir a trabajar obviamente está pasando por una crisis económica inmensa. En general ya estamos pasando una crisis económica, pero ellos aún más. Y ahora hay mucha discusión interna entre el gobierno y la academia, por así decirlo, porque las empresas obviamente quieren empezar a trabajar de diferentes formas, poco a poco. Se nos cayó ahí un momento el audio, vamos a restablecer la conexión. Dame el comparativo de todas las muertes, pruebas por cada uno de los países, por favor, y seguimos como revisando cómo están los países vecinos a Colombia. En realidad, en esta comparación entre los países vecinos, nuestro país está bien. Eso lo muestran todas las cifras de los casos de contagiados. Vivi, el comparativo lo tienes por ahí. Casos de contagio en número de pruebas es donde Colombia está detrás de países como Perú. Ahí está, gracias. Entonces, en Brasil, a hoy tenemos 3.313 personas fallecidos, casi 50.000 contagios y hay un problema con los datos. No hay una disponibilidad para saber cuántas pruebas se han hecho en ese país. En Ecuador, hablábamos ahorita con Cristina Bazán, periodista del diario El Expreso de Ecuador, y nos decía, mire, oficialmente sí hay 560 muertos, pero estos son solamente las personas que fallecieron y a las que les hicieron una prueba. En realidad, y hoy el New York Times sale con una cifra estremecedora de subregistro, es que pueden ser incluso 7.600, un subregistro de 30 veces. Allá en Ecuador hay 22.000 contagiados. Perú, 572 muertos, 20.000 contagiados. Si en las cifras de Ecuador y Perú son parecidas, podría haber allá incluso también un subregistro. Y lo mismo podría pasar en Colombia, aunque en Colombia la tasa entre la mortalidad y el número de contagios está más cercana. Eso dice y nos indica que en nuestro país tenemos al menos un poco mejor información. Venezuela es un enigma. Venezuela tiene 10 personas confirmadas que han fallecido y 298 contagiadas. No hay información disponible acerca del número de pruebas. ¿Tengo todavía a Cristina? ¿Todavía no la tengo? No la tengo todavía. Entonces, hagamos una cosa, vamos a una pausa, vamos a restablecer las conexiones con nuestros invitados en el continente y seguimos aquí después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:18 acá, creo que también son las 9:18 allá en Guayaquil, donde está Cristina Bazán, que es periodista, ¿sí? ¿Estamos a la misma hora? Sí, estamos en la misma hora. Cristina, quería preguntarle sobre los regionalismos que en el Ecuador son muy particulares. Hay un regionalismo entre la zona costera y la tierra caliente, digamos, de Guayas y la zona andina. Y en este caso esos regionalismos tienen contrastes también en número de casos. ¿Ha habido una sensación de que el país está partido en dos, de que los del norte no quieren que suban los del sur?
Ahora precisamente no, o no tanto como al principio. Al principio cuando Guayas y Guayaquil empezaron a tomar la delantera, como quien dice, con el número de casos, o sea, Guayaquil empezó a subir mucho más rápido que otras ciudades u otras provincias del país, sí empezó a haber un regionalismo fuerte por el hecho de que tenían que cerrar las ciudades y las provincias, y las otras más pequeñas, de la sierra específicamente, querían que se cierre Guayaquil, Guayas y algunas otras provincias de la costa, y las de la sierra queden abiertas para que ellos puedan no tener una vida normal, pero no igual de encerrados que lo que estaba sucediendo en Guayas y en Guayaquil. Muchas personas se negaban que carros que salían de la provincia de Guayas y que venían específicamente de Guayaquil pasen a sus provincias. De hecho, hubo algunos problemas con gobernadores, con alcaldes, para evitar pasar, que no eran personas comunes y corrientes, sino muchas veces eran carros de la cadena de producción, enfermeros, doctores, y no nos dejaban entrar a sus provincias para evitar que se esparce el virus, por así decirlo. Pero ahora ya está un poco más calmado. Hubo una campaña de Somos Todos Ecuador, porque además que hubo los casos en las otras provincias, empezaron a crecer mucho más, y en realidad ya todo el país está infectado. Claro, dejaron de cerrar las fronteras ya cuando el virus estaba en todos lados. En el tema político también ha habido una división y ha habido un enfrentamiento, digamos, entre los mandatarios locales del sur con el presidente Moreno, ¿cierto? Sí, más que todo igual de Guayaquil con el gobierno, no necesariamente con el presidente, pero sí entre Guayaquil y el gobierno nacional. Al principio hubo, todavía ha habido algunos roces entre la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el gobierno, porque por ser Guayaquil también la ciudad más afectada, decían que no había tenido suficiente apoyo del gobierno, que nos estaban dejando solos, que lo que estaba ocurriendo en Guayaquil era consecuencia de las malas decisiones nacionales. Sí. Ahora ya están trabajando más en conjunto. De hecho, hubo un caso que se regó a nivel internacional, que la alcaldesa impidió que un avión que venía de España, me parece, de Madrid, aterrizara en el aeropuerto de Guayaquil, y que el avión tenía permiso del gobierno. Entonces ahí hubo una serie de peleas, pero ya está aparentemente un poco subsanado. Están trabajando más en conjunto porque saben que igual ecuatorianos somos todos. Es Cristina Bazán, es periodista del diario El Expreso de Ecuador, está en Guayaquil. Cristina, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por invitarme. Voy ahora a otro de nuestros vecinos, nuestro vecino más cercano, nuestro vecino bolivariano, a Venezuela. Y vuelvo aquí antes de introducir a nuestro nuevo invitado con cómo están los casos y cómo están los datos en Venezuela. Y creo que ese es uno de los temas que más preocupa de la situación allá, es que no sabemos muy bien cuál es. Hay apenas 10 personas fallecidas, confirmadas, y 298 casos. No sabemos el gobierno cuántas pruebas ha hecho. Por preguntar acerca de las pruebas, el reportero Darvinson Rojas fue detenido temporalmente por el régimen de Nicolás Maduro. Está libre de nuevo y nos acompaña por teléfono desde Caracas. ¿Qué tal, Darvinson? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Los saludo desde la ciudad de Caracas cuando son las 10:22 de la noche. Gracias por la trasnochada, Darvinson. Estuvimos pendientes de su caso porque usted era una de las personas que estaba reportando acerca de cómo iba el testeo, cómo iban los casos, y fue detenido. ¿Usted cree que fue detenido por su actividad periodística, por informar del coronavirus? Sí, el Ministerio Público, que es el que imputa los delitos, ese fue el alegato. Las publicaciones que hice a través de mi cuenta, según ellos, son información falsa que utilicé para desestabilizar a el entorno de Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que ocurrió? El día que yo hice esa publicación, informé que había 47 casos confirmados según autoridades. Ese día no hubo información aportada por la comisión designada por Nicolás Maduro. Por lo tanto, yo lo que hice fue una sumatoria de lo que había. 42 casos del día anterior, que fue informado por esta comisión, donde especificaba que 20 de los casos era del estado Miranda. Sin embargo, el gobernador de esa entidad tenía una cifra distinta, que era 23.
Esa noche se agregaron 2 casos más aportados por un alcalde de uno de los municipios de ese estado, del estado Miranda, donde decía que esos 2 casos estaban en 2 municipios cercanos. Ahí llegó la cifra de 47, que para el gobierno de Nicolás Maduro fue una información falsa. ¿Y qué sabemos? Y afortunadamente usted está de nuevo libre y ojalá informando con la misma falta de libertad que antes, pero ¿qué sabemos de las cifras ahora? El gobierno a veces muestra unas cifras astronómicas de pruebas, dice que ha hecho más de 250.000 pruebas, son datos que nadie corrobora y que nadie toma en serio, porque los casos detectados son muy bajos. ¿Sabemos qué está pasando? El día de hoy se actualizó la cifra de casos confirmados. Nicolás Maduro informó que ascendió la cantidad de personas diagnosticadas a 311 casos. El día lunes fue el día en el que hubo la última de pruebas que se habían realizado a la población. Para ese momento era de 11.575 pruebas por millón de habitantes. Es decir, en total, para el lunes, se habían realizado, según la comisión designada por Nicolás Maduro, 347.236 pruebas. ¿Y qué tan bien refleja eso la realidad? Y yo sé que aquí es difícil reportear acerca de esto, pero por ejemplo en la provincia de Guayas, en Ecuador, con quien estábamos hablando con una periodista que está allá, las cifras empezaron a ser derrotadas por la realidad, porque empezaba a aparecer la gente que se moría o tratando de ser atendida o incluso dentro de sus casas. Eso todavía no se ha visto en Venezuela. No se ha visto una situación similar. Acá incluso fueron designados un grupo de médicos, miles de médicos, que realizan visitas casa por casa y realizan preguntas a las personas si tienen algún síntoma. Incluso acá el gobierno de Maduro implementó un sistema a través de Internet donde las personas pueden llenar la encuesta y de ahí, si hay algún caso sospechoso, se envían médicos a esa residencia para realizar las pruebas. ¿Y que también está funcionando eso? Es decir, ¿sí hay una institucionalidad, hay una capacidad de hacerle frente a la pandemia? Pareciera que sí, incluso hubo médicos que han llegado desde Cuba para ayudar a los médicos venezolanos que están trabajando en los hospitales. Incluso el otro gobierno, el gobierno de Juan Guaidó, abrió una inscripción para esos médicos que están trabajando en los hospitales de Venezuela y también las personas que los ayudan, como los enfermeros, para otorgarle durante 3 meses una ayuda de $100 mensuales. Ya. Por otro lado, le quiero preguntar por el bajón de los precios del petróleo, que como a todos los países petroleros, incluso Colombia, empieza a afectar en sus perspectivas. Entiendo que hay una escasez de combustible en su país, pero los problemas económicos que va a traer este bajo precio del petróleo, ¿se están sintiendo ya o ese coletazo todavía no ha llegado en términos de hambre, en términos de capacidad del gobierno para repartir alimentos, por ejemplo? Sí, el gobierno sigue con ese sistema que tiene desde hace unos años de repartir alimentos a cada familia, una bolsa de comida que Nicolás Maduro ha insistido en que se haga cada 2 semanas. Sin embargo, en la mayoría de las comunidades llega cada mes o cada 45 días. Una bolsa de comida compuesta por alimentos básicos, no incluye carne, no incluye pollo, ni ninguna otra proteína, sino arroz, azúcar, harina de maíz, granos. La situación de los precios del petróleo no se ha visto como tal, más allá de lo que ya está ocurriendo desde hace algunas semanas, donde se forman filas a las afueras de las estaciones de servicio, personas que intentan surtir sus vehículos de combustibles y la cantidad de gasolina que hay disponible no alcanza para la demanda. Se ha implementado un sistema estilo pico y placa para control de tráfico, que bueno, las personas tienen oportunidades de surtir
los tanques de sus vehículos una vez o 2 días a la semana. Y hay prioridad para las personas que trabajan en la salud, en la seguridad, medios de comunicación, cuerpos policiales, por ejemplo. Sin embargo, la cantidad de personas es visible cada vez que vas a una calle y está cerca de una estación de servicio. Sí, y finalmente, Darwinson, quiero preguntarle sobre el regreso de varios miles de venezolanos que han emprendido el camino de países como Colombia o como Ecuador o el mismo Perú de regreso a su país. ¿Es algo de lo que se habla en Venezuela? ¿Es una preocupación porque sean fuente de contagio? ¿Es una preocupación porque se sumen a la crisis humanitaria que ya hay en ese país? Y la situación con nuestras fronteras es que hay cierto monitoreo por parte de las autoridades. Se han abierto incluso unos canales humanitarios para que esas personas puedan ingresar, se les revisan los chequeos médicos de rutina para descartar que presenten algún síntoma de COVID-21. Quiero resaltar que una de las situaciones más graves que se presenta en el país ocurre en el estado de Nueva Esparta, que es una isla al norte de Venezuela, donde hubo un brote importante de casos en una academia de béisbol. Incluso ahí se tomó una medida adicional a la cuarentena que hay en todo el país, que excluye a los sectores, por ejemplo, de salud, de seguridad, que son necesarios para la labor del país. Ahí hay un toque de queda, las personas no pueden salir entre las 4 de la tarde y las 7 de la mañana. Hoy se registró una situación al sur del país, en la población de Upata, donde hubo violencia contra comercios, personas que buscaban comida, hubo disturbios y hay una cantidad importante de detenidos, hubo una persona fallecida y 6 heridos. Entonces, a medida que pasan los días, vamos viendo distintas situaciones, ya el de la gasolina que se mantiene durante varias semanas y la cantidad de gente en las calles, sobre todo en horas de la mañana, buscando comida, que es una de las excepciones para que las personas puedan salir. Las personas pueden salir y necesitan comida. Y bueno, esa situación que se generó en el estado Bolívar, en el estado Monagas también, en la población de Punta de Mar. Darwinson Rojas, buscando alimentos. Darwinson, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Estamos contentos de que pueda estar de nuevo en libertad. No estoy seguro si está hablando todavía libremente después de ese carcelazo, pero le agradezco mucho haberse conectado con nosotros. Gracias a ustedes. A propósito de lo que está pasando con esa migración, esa ruta inversa de migración que se ha abierto, estuvimos con uno de esos migrantes, Angélica Casallas, lo acompañó mientras salía caminando desde Bogotá cuando estaba en la autopista norte. Esta es la nota. En medio del camino nos encontramos a Jesús, un migrante que tenía la esperanza de que levantaran la cuarentena este 27 de abril para poder trabajar, pero ante el último anuncio de Iván Duque decidió emprender camino de vuelta a su país. Todos los venezolanos que emigran por una causa y es difícil saber cuál es. La mía es que tengo un hijo en Venezuela y ya llevo 2 años que no lo veo. Estoy pasando aquí necesidad por la cuarentena, la cuestión, entonces prefiero brindarle mi apoyo a mi hijo allá en Venezuela. ¿Cuánto tiempo cree que se va a demorar viajando? 8 días, sinceramente, sin conseguir, como quien dice, un aventón que me deje más adelante. Como Jesús, ya son cientos de venezolanos que vivían en Colombia, Ecuador y Perú que han decidido regresar para por lo menos asegurar un techo donde dormir en medio de las cuarentenas decretadas. Él es uno de los últimos, pues muchos de sus compatriotas emprendieron camino cuando empezaron a ser desalojados de las pensiones donde vivían. La única ayuda que se ha recibido se la han dado a los venezolanos la gente del extranjero. El gobierno ya no ha ayudado en nada. Quizás diga que sí ayuda para taparse, pero la verdad es que no ayuda en nada. Pero ahora al drama de ser migrante se le suma un virus que también está circulando en el camino, como ellos, y por eso deben tomar precauciones para evitar el contagio del COVID-19. Así sean pocas al estar expuestos a tantas piedras durante su largo camino. Yo para cuidarme del coronavirus, porque mi miedo es que no me vaya a pasar algo en el camino, porque voy en nombre de Dios, pero
el miedo es que cuando llegue allá me ataque un virus. Yo poseo aquí jabón antibacterial, tengo toallitas, tengo toallas para secarme las manos, tengo estos guantes, tengo otras mascarillas más, que es lo que implementé con lo del reglamento del virus, que es lo que más le tengo miedo para llegar a Venezuela. Y aunque Jesús ya hizo el mismo viaje para llegar a Colombia y lo está repitiendo de vuelta, quiere hacerlo de nuevo para poder volver a Colombia cuando la situación y la pandemia se lo permitan. Colombia me ha brindado mucho apoyo, ya llevo 3 años acá, tengo buenas referencias, muchas amistades hice. Sinceramente me da tristeza irme, pero tengo que hacerlo por, como le estaba explicando al principio, de que cada venezolano que está en el extranjero tiene una causa de su salida. Entonces yo tengo una causa y esa causa necesito volver a Venezuela. Por ahora, para estos migrantes no queda más que caminar cargando la esperanza del reencuentro con la familia, ya en casa. Seguimos en Zona Franca, son las 9:38 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden escribirnos a nuestra cuenta @zonafranca en Twitter con el hashtag francamente coronavirus. Ahora me voy a otro país, vamos a Brasil. En Brasil es el país de América del Sur que tiene más casos confirmados. Vamos bordeando los 50.000, ¿cierto? Ahí viene la grafiquita. Va. Sí, señor. 49.000 casos confirmados, 3.300 personas que han muerto y el número de pruebas es un número que no está disponible. ¿Qué sabemos acerca de cómo se ha guardado la cuarentena en Brasil y en otros países de la región? Hay unos datos de Google que nos dan otra mirada acerca de qué también se ha guardado la cuarentena. Este es un índice de distanciamiento social, digamos, que hace Google a partir de los datos de Google Maps, de cómo se mueve la gente. Colombia aparece como el país donde más se ha generado, digamos, donde más se ha guardado la cuarentena, con un indicador de 75, España 71, y esto es una medición frente a la línea base de movimiento promedio. Perú 62, Brasil 38. Es decir, que en Brasil es el país de Sudamérica, está como al mismo nivel de Estados Unidos, que está en menos 35, donde menos ha pegado esto de la cuarentena y del distanciamiento social. Para hablar de lo que está pasando en Brasil, un país con el que tenemos una frontera amazónica, tengo a Fabio Zucker, que está en Sao Paulo. Fabio es antropólogo, periodista, trabaja para la Agencia de Periodismo Investigativo Amazonía Real. Buenas noches, Fabio. Buenas noches, Daniel. Gracias por la trasnochada. Yo sé que ustedes están un poquito más tarde allá. Estaba mostrando estos datos de Google que no sé si usted los había visto, pero muestra que el nivel de cuarentena, digamos, frente a la línea base de movimiento de Brasil, está más o menos alrededor de lo que está en Estados Unidos. Es decir, es una cuarentena, pero una cuarentena donde la gente igual se sigue moviendo. Sí, yo creo que lo que ha pasado en Brasil en los últimos meses es algo muy particular, porque el gobierno brasileño empezó la cuarentena de modo muy anticipado a otros países de la región. Incluso empezamos la cuarentena en Brasil antes de que fuera empezada de modo más fuerte en países como Francia e Inglaterra. Pero lo que pasó, lo que hemos visto los brasileños en las últimas semanas, ha sido una disputa muy particular entre el Ejecutivo Federal, o sea, el gobierno Bolsonaro, y los gobernadores y alcaldes. Se creó una situación sin precedentes en la historia del país en el combate de la pandemia, porque el gobierno Bolsonaro creó una narrativa de que los gobernadores o los alcaldes estaban implantando la cuarentena para sacarle del poder, para hacer un golpe y crear una crisis económica que promoviera una situación de catástrofe social que transformara el golpe de Bolsonaro en una situación real. Y eso ha creado muchos problemas para el país como un todo. Incluso han sacado al ministro de Salud, que estaba así combatiendo a la pandemia y estaba incluso con medidas de precaución y de cuarentena muy claras dirigidas a la población, y la han sustituido por un otro ministro que todavía está empezando su trabajo en el medio de la pandemia. Y entonces, explíqueme cómo es que ha funcionado esa cuarentena, porque si es una cuarentena larga, pero tienen una tasa de contagio alta, un país con casi 50.000 personas contagiadas, ¿eso significa que no ha funcionado bien? Es que
yo creo que ha funcionado bien a principio, pero después de algunas semanas, el presidente de la República, Jair Bolsonaro, salió en red nacional, en cadena nacional de televisión, promoviendo que la gente dejara la cuarentena, para que la gente saliera de sus casas y empezaran a trabajar de nuevo. Y eso ha debilitado mucho todo el plan de la cuarentena. Por eso esos niveles de que hay una alta tasa de la población que sí sigue moviéndose, en mi visión tiene mucho que ver con la imagen que ha pasado el presidente, incluso en cadena nacional incentivando actos contra el Congreso y la Suprema Corte del país. Y eso ha creado una situación de mucho miedo para algunos de los brasileños de lo que pudiera pasar una crisis política en medio de la pandemia, y a la vez ha incentivado que otros salieran a la calle. Claro, y entonces yo hoy estuve hojeando Fola y O Globo, y parece que la pandemia no fuera la preocupación principal de la discusión pública ahorita. Está el tema de Sergio Moro, está el tema de Bolsonaro y de la crisis política que increíblemente ha opacado al coronavirus. Sí, yo la sensación que tengo es que las cosas andan de manos dadas, o sea, que hay una crisis política y Bolsonaro incluso implementó esa crisis en el medio de la crisis del coronavirus. Hay una escalada autoritaria en el país que se ve como algo muy grave. Que el presidente salga a la calle para protestar por medidas que cierren el Congreso Nacional, medidas de contra a la Suprema Corte en medio de una pandemia, me parece algo muy grave para cualquier sistema republicano y democrático. Claro, y eso ha ideologizado las respuestas a la cuarentena. Entiendo que, por ejemplo, los gobernantes del estado de Sao Paulo, ustedes son un país federal, digamos, han podido hacer algunas cosas, pero se ha vuelto, digamos, la cuarentena un tema ideológico incluso. Sí, yo creo que hay una disputa alrededor de la cuarentena, seguro, eso hay, pero gobernadores de la izquierda a la centro derecha están tomando medidas de precaución. Los únicos gobernadores que no más están tomando la cuarentena tan a serio, de modo tan rígido, son los más cercanos al presidente de la República. Pero de la izquierda a la derecha liberal, centro derecha, sí, todos los partidos estaban de acuerdo que la cuarentena era la mejor resolución para el momento. Y esto quiere decir, y esta es la última pregunta política y luego hablamos de otra cosa, que el tema de la reelección del presidente y de su continuidad ha sido debatido y ha sido un tema importante en medio de esta crisis. Todavía no se habla mucho de eso, pero Bolsonaro sigue teniendo una base de apoyo muy fuerte, a pesar de que se vean, a pesar de que parte de la población ya empieza a hablar de impeachment y de que hacen lo que llamamos de panelazos, que son protestas en las casas con las ollas, que se baten las ollas en las ventanas de forma a hacer un protesto. Seguro existe algo así también en Colombia. Entonces, ese género de protesto se alastró por el país. Aún así, Bolsonaro tiene una base política que ningún otro político en el país tiene. Él es la mayor fuerza política del país en este momento y el principal nombre para la elección en 2022. Fabio, usted es un experto, conoce muy bien la Amazonía brasileña. La Amazonía es la región con la cual tenemos una frontera compartida. A Tabatinga, a Leticia, llegó ya un caso de coronavirus. Entiendo que en Manaus, que es la ciudad brasilera más grande sobre el Alto Amazonas, hay un brote importante. ¿Cómo está la situación en esa zona? Bueno, yo creo que tenemos que llevar en cuenta algunos puntos para pensar en la región amazónica. La primera es que tenemos la imagen de que la región amazónica es pura selva y que viven solo indígenas, y en realidad no. Lo que tenemos son cerca de 22 millones de brasileños que viven en ciudades, en centros urbanos en la región amazónica del país. Y solo Manaus es una metrópolis de 2.2 millones de habitantes. O sea, es una gran metrópolis en el medio de la selva. Y Manaus y el Amazonas, de modo general, siempre han sido regiones que no tuvieron inversión en políticas públicas. Siempre han sido estados
que no tuvieron atención del gobierno federal a todo lo que es educación, salud. Yo compilé algunos datos para compartir con ustedes. Por ejemplo, solo 12.4% de la población de Manaus tiene acceso al saneamiento. Y además de eso, lo que pasa es que hubo a lo largo de años mucha corrupción relacionada al sistema de salud en el estado del Amazonas y por uno de sus exgobernadores. O sea, que es una zona especialmente vulnerable frente a lo que pueda pasar con la pandemia y el coronavirus. Fabio, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted, Daniel. Que esté bien. Chao, que esté bien. Cacerolazo, Chao. se dice cacerolazo, panganazo. Nosotros seguimos, nos queda un vecino, nos queda Perú. Hablamos con alguien que está en Lima después de comerciales. Son las 9:52 de la noche, me quedan 8 minutos de programa para tratar de entender qué es lo que está pasando en Perú. En Perú, como aquí en Colombia se está guardando bastante bien la cuarentena, si nos ceñimos por los datos que nos da Google, Google que ha registrado, tiene una línea base de lo que era el promedio de movilizaciones y movimientos. Dame Google, por favor. Antes de, esa no es, pero bueno, quedémonos acá. Pruebas de coronavirus por cada 1.000 habitantes. Esta es de Our World in Data y aquí lo que muestra es que Perú se ha destacado frente a los 3 países de la región con los cuales se puede comparar. Brasil y Venezuela no tienen buenos datos. En el tema del testeo tiene 5.56 pruebas por cada 1.000 habitantes, mientras Colombia está en 1.42, Perú en 1.25. Es decir, Perú está testeando casi que 2-3 veces mejor que Colombia. Y ahora sí vamos a lo de Google. Perú también está acatando la cuarentena. Las movilizaciones se han reducido cerca de un 70%, un poquito menos que en Colombia, pero estamos ahí al mismo nivel. Tengo en Lima a Luis Enrique Pinto. Luis Enrique es docente de la Universidad Tecnológica del Perú en Ciencias de la Comunicación, es periodista y va a explicarme. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí, soy periodista del portal Convoca.p aquí en Lima. Y muchas gracias por conectarte. Quiero que nos ayudes a entender por qué, si ustedes han sido tan juiciosos con el testeo, tan juiciosos guardando la cuarentena, están por encima de los 20.000 casos. Bueno, aquí justamente por el tema de la alta cantidad de test que se han realizado. Por eso es que tenemos una alta cantidad de casos confirmados. Y además se prevén que en las próximas semanas llegarán más o menos 300.000 muestras más, que también serán parte de las pruebas rápidas, digamos, que se realicen a nivel nacional. No ha funcionado, digamos, tan bien la cuarentena por el número de casos que tenemos, 90.914 hasta el día de hoy, porque el país es muy heterogéneo, ¿okay? Entonces, tenemos una ciudad principal, que es Lima, la capital, ¿no?, que tiene la mayoría de los casos, que tiene 14.300 casos confirmados de los 20.000. Y también la provincia que está al lado de la ciudad de Lima, una provincia constitucional, el puerto de Callao, que tiene 1.536 casos, ¿no? Con eso llegamos más o menos a los 16.000 casos. Entonces somos una ciudad bastante grande y las otras ciudades, ¿no?, del norte y del oriente también han tenido una alta cantidad de casos. Digamos, porcentualmente hablando, la posibilidad de que el número de contagiados por muestra está entre el 20%, el 28%. Entonces, en Lima es un poco menos, es el 10%, pero eso se debe a la gran cantidad de población que tenemos, que son como 10 a 11 millones. Claro, y creo que lo que muestra el caso peruano es que en los países que hacen menos testeo como Colombia, lo que tenemos es un subregistro enorme, ¿no? Enorme de casos. Pero allá la cuarentena, entonces, ¿están abiertos solo los comercios esenciales, cierto? Comidas, pero uno, por ejemplo, puede encontrar una ferretería en Lima o puede encontrar un restaurante para sentarse en una mesa? No.
No, solo están abiertos los negocios esenciales que son para venta de alimentos. En este caso, alimentos no preparados, ¿no? Sino ir al mercado, comprar carne, verduras, frutas, granos, igual los supermercados, que son los únicos comercios que están abiertos en realidad, no hay más, y bodegas de calle, pequeñas tiendas, también que están autorizadas a abrir, a comerciar. Lo que pasa ahora, nuestra cuarentena se ha extendido hasta el 10 de mayo, iba a terminar el 26 de abril, pero vamos hasta el 10 de mayo, hasta el Día de la Madre, aquí en Perú. Y lo que ha pasado es que nosotros tuvimos el primer caso el 6 de marzo y pasó más o menos un mes, un poco más de un mes, hasta el 14 de marzo, y ahí llegamos a las 10.300 casos confirmados. Lo que pasa es que ha habido que desde el 14 de marzo hasta ahora, perdón, 14 de abril hasta ahora, 9 días han pasado, y nosotros hemos ampliado, sumado más de 10.000 casos en poco menos de 10 días. Entonces, esto también se debe a que hay mayor cantidad de muestras, pero también a que no se está cumpliendo del todo las prohibiciones del Estado, ¿no? El tema de las salidas, no hay mucha gente que va a comprar en grupo, hay muchas personas que, como Perú tiene un alto nivel de informalidad laboral. Hay gente que trabaja en las calles, en mercados de calle. Claro. A propósito de eso, te quería preguntar por la población migrante. Lima tiene la población de migrantes más grandes, incluso más grande que la bogotana. ¿Cuántos son? ¿Son cerca de 500.000? ¿De migrantes del país? Sí, venezolanos, migrantes venezolanos en Lima. Entiendo que es un número enorme. Sí, es un número muy grande, no nos hablan de 300.000, otros amigos míos, pero el asunto es que eso también se ha sumado a la informalidad, ¿no? Claro. Y porque nuestra informalidad ya es enorme, ¿no? Y sumada a la informalidad también por tema migratorio, se incrementa mucho más. Y sobre todo se concentra en Lima. Se concentra en las zonas populares. En el inicio de la cuarentena, del estado de emergencia, teníamos la mayoría de casos estaba en los distritos de clase media alta, ¿ok? Distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina, tenían la mayor cantidad porque eran los que iban de viaje, ¿no? Los que tenían contactos, digamos, con gente que había viajado al exterior. Pero ahora, cuando ya se hizo la propagación local a nivel doméstico, ahora es al contrario. Ahora los barrios más populares y de sector medio bajo a extremo pobre son donde se están concentrando más los casos de COVID. Entonces, esto muestra que en estas áreas, sobre todo en Lima, se está respetando menos la cuarentena, claro. Pero por eso las autoridades locales ya están que hacen otro tipo de estrategia para evitar que la gente se haga montones, se aglomeren en mercados. Están tratando de convertir campos deportivos en mercados pequeños, manteniendo la distancia, dándoles tickets a ¿Y no les funcionó lo del pico y género? No hay nada. ¿Perdón? ¿No les funcionó lo del pico y género? Sí, lo del pico y género también. Eso fue aplicado más o menos, a ver si puedo más o menos recordar la fecha, en la primera semana de abril fue aplicado. Pero no duró ni una semana en realidad, porque los resultados no se vieron, no fueron los mejores, ¿no? Era la propuesta del Comando de Operaciones de COVID-19 del país, era que lunes, miércoles y viernes salían a comprar solo hombres y martes, jueves y sábados solo mujeres. Y aquí, por las características del país, estas labores las cumplen, su mayoría las cumplen las mujeres, por un tema de la cultura, el machismo, ¿no? en el país. Pero salían los martes, jueves y sábados, era la salida de damas, de mujeres, era
enorme, y ahí no se vencía la distancia, era muy difícil controlarlo por el número. Y cuando tenían que Entonces, salir los hombres estaban desiertas las calles y los mercados, me imagino. Más o menos, había menos gente, la verdad, había menos gente. Cuando salía a comprar esos días había mucho menos gente. Oye, Luis Pero, Enrique... ahora el tema Sí. fue anulado, ¿no? No duró una semana, fue anulado y se volvió a retroceder, y se indicó que solo podría salir una persona por familia, por familia. casa, y si te ven acompañado de una persona más yendo a comprar o en la calle, te detienen y hay una multa de más o menos $150 más o menos. Luis Enrique, muchas gracias por haberte conectado con nosotros esta noche. Fue muy útil saber lo que está pasando por allá en Perú. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos. Sí, los invito a conectarse a convoca.p para que puedan ver más información de lo que pasa en Perú. Luis Enrique Pérez es reportero en convoca.p. A nosotros se nos acabó el tiempo. Nosotros seguimos hablando del coronavirus. Creo que sí, mañana, viernes. Y seguimos con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.